nosotros como personas seguidores de Jesucristo creemos, obedecemos la palabra de Dios, entonces Dios se compromete a bendecirnos. Dios se compromete a estar con nosotros, ¿sí? En realidad, como lo sabemos, y sabemos que ya en sí ya somos personas bendecidas, sabemos que ya somos personas en el cual ya por a través del sacrificio de Jesucristo ya la bendición está en nosotros, ya somos benditos. Pero eso implica que como personas o como seres humanos tenemos que, ahora nuestra responsabilidad es obedecer la palabra de Dios. Ahora es caminar con el Señor, obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el día de ayer estaba mirando la película. Yo sé que ustedes la han visto, la película de José. No la he terminado de ver, pero es una película de los 90s. Y me estaba dando, cómo este muchacho, ustedes saben la historia, ustedes la han leído, ustedes han visto la película, pero nos damos cuenta cómo este hombre, o este joven, o este adolescente, cómo cree que Dios está con él en medio de los problemas, en medio de sus situaciones. Aún en su inmadurez ustedes saben que por los sueños que él tuvo, sus propios hermanos se enojaron, sus propios hermanos se enojaron con él. En pocas palabras, por su inmadurez, o como lo queramos ver, o como va el relato bíblico, los hermanos se molestan con él y a final de cuentas se quieren deshacer de él o se deshicieron de él. Lo vendieron como esclavo, se fue a Egipto, y en Egipto miramos este muchacho que es fiel a Dios, ¿sí? Tiene la gran oportunidad de estar o es perseguido, o es tratado, o es seducido por una mujer casada, por la mujer de su amo, y él logra pasar esa prueba y a final de cuentas logra pasar la prueba, pero esa por la persona o por la actitud de esta mujer es enviado a la cárcel. Es enviado a la cárcel y nos damos cuenta de cómo pasa, va de sufrimiento en sufrimiento. Eso quiere decir que aunque tú y yo tengamos la bendición de Dios, no significa que no vamos a pasar pruebas. No significa que no vamos a pasar momentos difíciles en la vida. Es parte de la vida. Son cosas que a nosotros no nos gustan. Pero también tenemos que madurar y entender que la vida es parte de la vida de los problemas, con la intención de formar un carácter, de formar dependencia de Dios. Esa es la parte de los problemas. Eso es parte de las circunstancias de la vida, ¿sí? Como cristianos normalmente, o como seres humanos, no nada más como cristianos, el ser humano realmente nosotros nunca queremos pasar problemas. Si se dan cuenta, el mismo diablo lo reconoce cuando le dice a Dios, oye, el hombre da todo por su vida, toca su vida, quita tu protección y vas a ver lo que él va a hacer. Y es así. Cuando nosotros somos tocados, o nuestras vidas son tocadas, o nuestra integridad se ve amenazada, hacemos tantas cosas. Si se dan cuenta, como latinos, cuando pasan situaciones en la casa, podemos decir no hay dinero, no hay nada, no podemos, no tenemos la capacidad, pero cuando llega un problema, una situación, de repente aparece. Nos unimos para salir adelante. Entonces prácticamente como personas o como seres humanos tenemos miedo a las situaciones difíciles, tenemos miedo a esas cosas, pero son parte de la vida. Y en este caso, a José, no fue la excepción. Él tuvo problemas, tuvo situaciones que lo estaban preparando para la bendición de Dios. Situaciones que lo estaban preparando para que conozca a Dios, para que reconozca a Dios.
Es la realidad. Y vamos a leer una escritura en este momento. Vamos a leer Deuteronomio 28:10. ¿Listos? Deuteronomio 28:10. Así dice la palabra de Dios. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Como estamos a través de todas estas semanas viendo el contexto, que si escuchamos la voz de Dios y obedecemos a Dios y caminamos haciendo las cosas que la palabra de Dios nos enseña y en obediencia caminamos obedeciendo, entonces la promesa es que todos los pueblos de la tierra, que están sobre la tierra, se darán cuenta que Dios o el nombre de Dios es invocado en nosotros. ¿Pero qué implica eso? Miren, el gran problema de nosotros, o el gran problema del cristianismo, realmente no han sido a través de los siglos o a través de los tiempos, no ha sido ni la persecución el problema. En realidad, sí el cristianismo ha sido perseguido, el cristianismo es perseguido aún en estos tiempos, pero a través de la historia ha sido perseguido, han muerto muchos, pero aún así la iglesia continúa. Pero el verdadero problema, ¿saben cuál es el verdadero problema? Que nosotros como hijos de Dios, el gran problema que existe en nosotros es en nuestra alma, somos nosotros mismos. Ese es el gran problema. El problema es que existen las almas de aquellos, o que nosotros, los que hemos creído o creemos en Dios y reconocemos nuestra obligación de amarlo y servirlo, pero no lo hacemos. O sea, ese es un problema verdadero. Y como lo que les venía diciendo, y más cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, o más cuando estamos en las situaciones, una situación precaria, es cuando más renegamos de Dios, o cuando más habemos personas que más nos alejamos de Dios. O sea, ese es el gran problema de estos tiempos. Ese es el gran problema que nosotros que decimos que amamos a Dios, el problema reside en nuestras almas. ¿Por qué? Porque nosotros que debemos de amarlo, debemos de adorarlo, por las situaciones que nos rodean, por las situaciones que estamos pasando, no lo hacemos. Y al no hacerlo, o al no caminar en la palabra de Dios, las bendiciones no nos persiguen. Amén. Si se dan cuenta, y a diferencia de la vida de José, este hombre, si se dan cuenta, en toda su adolescencia, en su juventud, pasó problema tras problema, traición tras traición, situación tras situación. Pero llegó el momento que cuando él ya estaba listo, cuando él ya estaba preparado, fue cuando Dios se manifiesta y lo sube o lo pone en un lugar junto a un lado, o siendo el segundo del faraón, o siendo el segundo del rey de esos tiempos, de la nación más poderosa. Pero no nada más estaba preparado, no era nada más para engrandecer a José, sino era con un propósito para salvar a ¿quién? A su familia, a salvar a su pueblo. Ese fue el propósito. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, que si estamos pasando o pasamos situaciones o vienen cosas en nuestras vidas, no es simplemente, no es porque ¿qué va a pasar? O Dios ya no está, o ya no lo logro, ya no lo puedo. No, debemos de ver hacia el frente para qué el Señor nos está preparando y para quiénes también, porque ese es el propósito.
formar carácter en tu vida, formar a Cristo en tu vida, formar la vida de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas. Amén. Y como estábamos hace un momento, y como bien, qué bonita la adoración, la alabanza y cómo estaba fluyendo, para eso como iglesia hemos sido llamados. Es verdad que ya estamos a unos días del fin de este año. Ya estamos al fin de este año. Ya el tiempo, este año ya lo que hicimos. Y lo que no hicimos, pues no lo hicimos. Ya lamentablemente ya el 24 se está yendo. Ya ahora ya ni para frustrarnos si lo logramos. Tal vez algunos de ustedes lograron sus metas, que si tuvieron metas, las lograron. Tal vez unos están terminando muy bien, o tal vez otros no saben. Simplemente ya, bueno, simplemente se fue otro año y se acabó. Pero a lo que voy, el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, pero no nada más con el propósito de decir, oh, el Señor me tiene que bendecir, o el Señor me tiene que hacer esto, o el Señor tiene que hacer el otro para mi vida. No, el Señor no tiene, su propósito es hacer algo en nosotros para bendecir a otras personas. Para hacer a otras personas. Y esa es la visión. Y eso es lo que creemos y lo que esperamos. Porque el Señor, miren, dése cuenta, miren. Fíjense el Señor dónde nos ha puesto. Miren el lugar que el Señor nos está, prácticamente, voy a decirlo de esta manera, nos está bendiciendo. Como iglesia lo tenemos. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta bendición? Ahora nosotros, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer? Como lo que estaba diciendo Salvador, ¿vamos a seguir dando excusas que el Señor no está con nosotros? ¿O vamos a estar diciendo el Señor no nos bendice? ¿O el Señor no ha caminado con nosotros? No podemos decir eso, porque el Señor ha estado con nosotros. Amén. Y José no podía decir, a pesar de su situación, de lo que estaba pasando, él no podía negar a su Dios, porque él sabía que aún en medio de todas esas pruebas, todo lo que él estaba haciendo, Dios lo bendecía. La casa de su amo fue bendecida, la cárcel aún la cárcel fue bendecida, y aún en el trono donde él estuvo fue bendecido. Amén. Y tú no puedes, o tú y yo no podemos decir que el Señor no nos ha bendecido, porque estamos bendecidos. Donde quiera que hemos estado, Dios nos ha bendecido. Amén. Tu casa está bendecida. Sí, estás pasando situaciones, pero aún así estás bendecido. Estamos bendecidos, porque el Señor está mostrando su palabra. La realidad de su palabra en nuestras vidas. Esa es la realidad. Yo no tengo la cara para ir delante de Dios y decirle que no me ha bendecido. No puedo, porque sí me ha bendecido. Porque creo que el Señor está con nosotros, a pesar de las situaciones que personalmente hablando, a pesar de las situaciones que yo estoy pasando. Independientemente de esas situaciones, el Señor me ha bendecido. Amén. O sea, mi hermano, y por ello creemos que lo que ahora, ahora si estamos bendecidos, ¿qué vamos a hacer nosotros con toda esta bendición? Con esta bendición. El otro día, cuando les dije la semana pasada, cuando me llamó este pastor de México, y le dije, cuando decía que me estaba llame, yo estaba pensando lo peor de lo peor. Y yo le dije, mire, yo sé que no es la intención, su intención siempre es de buscarme, porque nos ve como hijos, a mi hermana y a mí, nos ve como hijos. Entonces, y yo le digo, ¿sabe qué? Le quiero bendecir. Y me dice, no, pues no te llamé para eso. Digo, no. Queremos bendecirlo. Con la bendición que el Señor nos ha dado, queremos compartir esa bendición.
Amén. Porque normalmente a veces siempre cuando nos estamos mirando a nosotros, y como digo, el problema del cristiano reside en nosotros. Reside. ¿Por qué? Porque en nosotros están todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y todo lo que está en nosotros no nos deja ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas o lo que está haciendo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hacemos? Y yo veía esta película y yo lo vi que como que todo estaba bien, pero en el momento que cae en la cárcel, yo sé que no está en la Biblia, pero en la película pues me pusieron un poquito de emoción. Entonces cuando ya lo meten a la cárcel, ahí entre la jaula o las rejas, él empieza a gritar, pero grita Dios, Dios. Y yo dije, wow, con esa intensidad de necesidad de que Dios lo auxiliara. Y fíjate, mira, cuando dice la palabra de Dios, regresa la palabra, regresa ahí el versículo. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor, y te temerán. Cuando dice el nombre del Señor es invocado sobre ti, ¿qué quiere decir? Quiere decir pertenencia, que nosotros somos de Él, de Él. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica que el Señor es invocado en ti? O sea, somos propiedad del Señor, es verdad, pero ¿qué implica que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, o como el pueblo de Israel, qué implicaba que las demás naciones vieran a Israel y que el nombre del Señor era invocado en ese pueblo? Ahora nosotros como iglesia, ¿qué implica que la gente vea que el nombre del Señor es invocado en nosotros? O sea, es algo increíble esto. Cuando nosotros no entendemos esto y no miramos esa gran bendición, lo que es invocar, que el Señor, o sea, el Señor es invocado en nosotros. ¿Y qué es la palabra invocar? La palabra invocar es pedir ayuda, es suplicar, es pedir ayuda a alguien. Entonces, ahora como te dice, José cae en la cárcel y él pide ayuda al Señor. Y vemos que la cárcel, aún llega a la cárcel y Dios lo bendice. ¿Cómo se llama? La cárcel es bendecida, todo es prosperado. Pero ahora nosotros, mira, en Santiago 4, 8, 10, ¿listos? Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjase, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllese en la presencia del Señor y Él los ¿qué? Y Él los exaltará. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que invocar al Señor, está diciendo nosotros tenemos que acercarnos a Él
y buscar su ayuda, invocarle, pedirle, gritarle, y que tenemos que acercarnos a Él, limpiar nuestras manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíguese, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Pero miren, fíjense, en la parte de purifiquen sus corazones. Cuando nosotros tenemos el corazón y la mente van conectados, cuando no tenemos un corazón limpio, un pensamiento limpio, miren, nosotros, si se dan cuenta, nosotros caminamos por ilusiones. Cuando tú no logras algo, cuando no logramos algo, por ejemplo, empezamos este año, y tú dices, este año va a ser una maravilla, este año va a estar mucho mejor, y formas pensamientos, o formas ideas, o tienes una ilusión de que crees que así va a ser tu vida, y cuando no se logra ese pensamiento, no logras esa idea que tú creíste que así va a ser, que si tú venía una situación, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y así y se va a lograr, y si no se logra, ¿qué pasa? Nos desanimamos. ¿Y qué pasa? Y viene el doble ánimo en nuestras vidas. ¿Sí? Viene el doble ánimo. Caminamos así con ilusiones. Y no caminamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Creerle la palabra de Dios. Pasan cosas en nuestras vidas y tú dices, oh, no lo logré, y no salió digamos, el plan que tú tenías para en cualquier cosa, no salió como tú querías, o no se están haciendo las cosas como tú quieres, o como tú pensaste que así son. ¿Y qué pasa? Dices, no, entonces esto no funciona, no es así. ¿Y qué pasa? Nos desanimamos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos caminando obedeciendo la palabra de Dios, sino estamos caminando creyendo, o estamos caminando por medio de una ilusión, de una forma de que nosotros hemos formado en nuestra mente que así es la vida. ¿Sí? Estaba mirando el día de ayer una persona que se dedica a la ciberseguridad, y estaba diciendo esto, de cómo las personas caen tan fácil en los fraudes, y habló acerca de los hombres, también de las mujeres, de cómo los hombres a veces son estafados, aún dentro en la internet. ¿Sí? A veces los hombres entran en páginas donde digamos conocen a alguien, y ahí aún en la misma internet hacen cosas eróticas. ¿Sí? Tienen su novia, o sea, que se encuentran un perfil de una mujer exuberante, una mujer muy atractiva, y decía esta mujer, miren, dice, yo no sé en dónde está en la cabeza de los hombres, pero los hay. Dice, yo no sé en dónde está la cabeza de los hombres, que si en lo natural, o la persona física que tú miras, no te hace caso una mujer así, ¿tú crees que en la internet te va a hacer caso una mujer así? Pues no, es que estás viviendo por una ilusión. Dice, porque todo lo que está pasando en la internet, o muchas cosas, son falsas, son mentiras. Dice, si en lo físico no te vas a ligar a una mujer así, ¿cómo tú crees que en la internet te va alguien con un perfil de una mujer una mujer muy atractiva, se va a fijar en ti? Pero los hombres caen. Y el problema es esto. Lo que hace que, como hacen cosas indebidas en la internet, ¿qué va a pasar? Que al rato esta persona o estas personas sin escrúpulos los amenazan. Y dice, voy a mostrar las fotos, voy a mostrar las cosas que tú hiciste a tu novia o a tu esposa o a tu familia. Entonces, de esa manera hacen fraude. ¿Me explico? A lo que voy. ¿Cómo nosotros los hombres, o cómo estas personas, formamos en la cabeza, nos hacemos una ilusión de creer que esa mujer de la internet o en X
Y de esa manera vivimos. Y de esta manera, las mujeres hacerlo al revés. Les empiezan a decir, a tocarle las emociones. ¿Sí? Pero los hay, sí caemos. Y de esa manera vivimos los cristianos. No podemos estar viviendo por ilusiones. No podemos estar viviendo y creyendo que así es la vida. Y todo eso provoca que nuestro corazón se divida. Porque estamos creyendo en Dios, en cierta manera. Estamos creyendo, pero si no funcionan las cosas como yo quiero, ¿qué pasa? Hay un desánimo. Hay un desánimo. Y no es así. Vamos a leer la palabra. Daniel, por favor. Daniel 4. ¿Listos? En esta parte, esta es la historia de Nabucodonosor. Estábamos mirando que Nabucodonosor, él está diciendo, como te vengo diciendo, todo cuando hay un corazón dividido, cuando cree, el gran problema de nosotros es en nuestro corazón. Y este Nabucodonosor, este hombre, que es el rey de Babilonia, Dios le da todo. Dios le dio todo, le dio el reino, le dio poder, le dio todo. Entonces, de alguna u otra manera, él creyó que todo lo que él había hecho, todo lo que él había logrado, era por su, ¿cómo se dice? Por su esfuerzo humano. Y fíjate, el 4:30, fíjate lo que dice. ¿Listos? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vio una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ahora el 37. Pero un momento ahí. Entonces, en este tiempo, Nabucodonosor, él no está reconociendo al Señor, no reconoce al Señor, y él dice: oh, yo como rey, ve el reino, y dice: yo he construido todo esto, yo he creado todo esto con mi poder, yo he hecho todo esto. Y cuando nuestro corazón es dividido, o cuando el problema está y no nos sometemos a la palabra de Dios, y no nos metemos a la palabra de Dios, y no caminamos con la palabra de Dios, que decimos: oh, yo todo lo que tengo, todo lo que hacemos, todo lo que he hecho, todo lo que yo digo, todo lo he hecho por mí, todo lo hemos hecho por nosotros. Y no podemos caminar haciendo eso. No podemos decir: oh, nosotros podemos. Tenemos que empezar, iglesia. Es el tiempo, viene este año, como decía hace un momento, viene este año donde nosotros como iglesia tenemos que empezar a reconocer al Señor, tenemos que empezar a meternos con el Señor, tenemos que empezar a decir: oh Dios, tú, Señor, estás con nosotros, tu promesa está con nosotros, tu bendición está con nosotros, y vamos a caminar hacia adelante. Pero tú tienes que ayudarnos, tú tienes que bendecir, tu bendición tiene que ir con nosotros, porque todo aquello que no puede, lo que no haga el Señor, que si nosotros seguimos como venimos, si no confiamos que Dios puede estar con nosotros, si seguimos con un corazón doble, con una mentalidad de que hoy sí y mañana no, entonces nosotros no podemos salir adelante, no vamos a poder salir adelante. No podemos estar diciendo que por todo, por nuestra fuerza o por nuestras capacidades, nosotros podemos salir adelante. No podemos seguir de esa manera. Tenemos que reconocer al Señor. Es un año donde van a venir cambios a nuestras vidas.
vidas, van a venir cambios en nuestras familias, van a venir cambios en la iglesia, y tenemos que decir: Señor, tú tienes que estar, o tú tienes que estar en medio de nosotros. Amén. Porque no podemos seguir con ese doble corazón. Porque al estar con un doble corazón, estamos diciendo: yo no reconozco, o no reconozco, o no estamos reconociendo que todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no estamos reconociendo, no le estamos dando la gloria a Él. Y eso es lo que Nabucodonosor, por ello Dios lo vino y le juzgó de alguna manera, de esa manera. Y hay veces que nosotros, como te dije, en sí estamos bendecidos, pero a veces no vemos la totalidad, o no vemos que Dios esté con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos caminando sin reconocerlo a Él. Siempre estamos viviendo con ilusiones. ¿Sí? Hay momentos que decimos: wow, Dios, ¿dónde estás? Y la pregunta sería: ¿dónde estamos nosotros? No es dónde está Dios, porque Dios siempre está en los cielos. ¿Sí? Siempre ha estado con nosotros, siempre vive con nosotros, Él habita en nosotros. Y como lo decíamos, Dios es invocado en nosotros. Y interesante, en la película puso algo interesante. La mujer de Potifar, la mujer que lo estaba seduciendo, dice: tú no eres como cualquier otro esclavo, hay algo especial en ti. ¿Qué es lo que hay especial en ti? Y antemano sabemos lo que había especial en él, que era la presencia de Dios, que era Dios en él. Y eso es lo que pasa. Nosotros, cuando Dios, y sabemos que el Señor es invocado en nosotros, o el Señor está con nosotros, hay algo especial en nosotros. Pero cuando hay doble ánimo, no reconocemos, no aceptamos esa verdad en nuestras vidas. Mi hermano, por ello es el momento que nosotros tenemos que entender que la bendición más especial del pacto, o de la palabra de Dios, es la que nosotros, que somos